El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Bruselas tumbó hace unos días la reforma de las pensiones realizada recientemente en España por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Desde allí llaman la atención sobre el aumento del gasto total en pensiones, que en nuestro país será mayor que en cualquier otro de la Unión Europea, y que este incremento se realice ligando las pensiones al ascenso del IPC, no recortando el gasto en otros capítulos y subiendo impuestos a los trabajadores. Por otra parte, esta semana hemos conocido más datos de trabajadores fijos discontinuos, esa figura que está maquillando el número real de parados en España. Casi 150.000 al mes están inactivos y cobran el paro, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. En 2018, el año en el que el PSOE llegó al gobierno, eran unos 50.000, 3 veces menos. Junto a estas cifras, en los últimos días hemos conocido que España ha batido un nuevo récord de deuda pública. Por primera vez hemos rebasado los 1,6 billones de euros. El gobierno de Sánchez sigue subiendo la deuda mes tras mes. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas tardes. Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes si se puede decir con estos datos que estás dando, pero vamos. Sí. entre eso y el señor Sánchez meditando, pues estamos bien. Sí, a ver qué pasa. Luego os preguntaré sobre esto también, a ver si tenéis alguna opinión sobre cómo afecta a la economía, porque claro, hay dudas. Vale. A la bolsa pues parece que no le ha afectado esta mañana al principio, pero bueno. Antes de eso quería preguntaros un poco por los dos temas principales que han salido de la introducción, Ángel. ¿Hasta qué punto es preocupante el toque de Bruselas? ¿Debe España tomar medidas más contundentes para asegurar el futuro de las pensiones? ¿Es una especie de toque de atención ya más claro o no? A ver, yo diría que no ha habido toque, básicamente. Lo que han hecho es publicar el informe de envejecimiento que tocaba este año. Y sí que el informe es algo menos optimista que las proyecciones del gobierno, pero a mí me sigue pareciendo bastante optimista en algunas cosas, y la comisión no traslada una opinión con este informe, sino que lo deja. Hay prevista una evaluación el año que viene de los efectos de la reforma, que se hará, por un lado, en la parte de gasto con los datos de este informe, y por otro lado en la parte, digamos, incremental de ingreso, con un informe de la AIREF. Entonces, es verdad que el dato de ingreso, de gasto que sale del informe de envejecimiento hace muy, muy difícil que no se dispare la cláusula de salvaguarda, pero habrá que ver las estimaciones de ingreso. La que da el propio informe de envejecimiento sí que implicaría que la cláusula empiece a aplicarse, o sea, me pillas justo haciendo los cálculos, pero está bastante claro que con esto no la cláusula saltaría, salvo, no sé, que hagan alguna cosa un poco más rara, ¿no? Pero así todo sigo pensando que es bastante optimista. O sea, saltaría, pero no por mucho, dependiendo de lo que supongas. Y ya digo, o sea, el mensaje hubiera sido, y veremos a ver si se produce o no parece, por lo que dicen los comisarios, en la petición de pago del cuarto plazo del fondo de Next Generation, que ahí algunas de las reformas que entran tienen que ver con la parte de pensiones. Entonces, si verdaderamente la comisión quisiera dar un toque, ya digo que no parece que lo vayan a hacer, iría en la respuesta a ese pago, ¿no? Que dirían que que no se han cumplido bien los hitos y que podría retrasarse el pago. Lo que pasa es que, como está esa cláusula de salvaguarda, hay una previsión de que el año que viene haya una evaluación, pues entonces seguramente la comisión ahora no querrá meterse en líos, aparte que están a punto de expirar su mandato, y se remitirán a lo que diga ese informe el año que viene. José Ramón, ¿tú cómo ves la Bueno,
Yo lo que veo es que lo que dice precisamente Rafael es que en el futuro, amigo Ángel, dice, oye, mira, en el futuro vamos a tener que ver qué va a pasar con la evolución de las pensiones. Y que hay dos efectos. Uno es el efecto de haber ligado las pensiones al IPC y otro el efecto de la subida de los jubilados, que está subiendo en España automáticamente todos los años, pues que eso va a tensionar el porcentaje de dinero que se va a dedicar a las pensiones en función de qué, del Producto Interior Bruto. Y eso es lo que yo creo que más llama la atención por parte de la Unión Europea a España. Que usted va a tener una subida importante del porcentaje del dinero que va a dedicar a las pensiones en función del PIB. ¿Y cómo lo va a resolver esto? Porque no tiene usted suficiente dinero para hacerlo. Y entonces dice, el gobierno dice, oiga, pero es que yo ya lo he previsto. De hecho, el exministro de Jubilaciones, el señor Escrivá, que ahora es ministro de otra cosa, ya lo ha dicho. Dice, oiga, no, pero es que hay el mecanismo de compensación intergeneracional. Que eso, si tenemos problemas, pues lo aplicaremos. ¿Y qué es el mecanismo de compensación intergeneracional? Pues muy sencillo. Lo que han hecho es decir, aumentar el porcentaje de dinero que va a tener que pagar el empleado y el empleador respecto a lo que está pagando ahora en las cuotas de la Seguridad Social en lo referente a pensiones. Conclusión, lo que va a ocurrir probablemente es un aumento del coste de trabajo. Por tanto, eso es así. O sea, la influencia que va a tener es que como somos una sociedad cada vez más envejecida y como hemos ligado las pensiones al IPC, cosa que a mí me parece muy bien, porque yo soy jubilado activo, pero jubilado, pues resulta que, claro, efectivamente vamos a tener que dedicar más dinero. ¿Y ese dinero de dónde va a salir? Pues lo único sitio que puede salir, pues es una especie de impuesto porque en realidad es un impuesto. Porque el sistema de reparto es un impuesto. O sea, yo pago lo que quiero pagar porque tengo que pagar para que tengan, digamos, la pensión los que ahora están jubilados y si estoy trabajando. Y por tanto, es un impuesto. Conclusión, hombre, va a tensionar los costes laborales. Y unos costes laborales que más van a tener un problema, y es que son costes laborales que no van a ir al bolsillo del trabajador, sino al bolsillo del jubilado. Y en estos momentos se está produciendo una paradoja, y es que la pensión media empieza a ser superior al salario medio. Conclusión, estamos haciendo, digamos, más ricos a los jubilados y más pobres a los empleados. Bueno, esto es la conclusión. Sí, es el panorama de un gobierno que se llama socialista y lo que está haciendo es favoreciendo a sus votantes, porque los jubilados son votantes normalmente del gobierno que hay. Ángel, tú ves las reformas que se están haciendo, pues bueno, van paso a paso. También, claro, hay un componente político pues muy elevado, en el sentido de que el partido que gobierna pues no quiere perder votos, entonces pues, tiene bastante cuidado en las medidas que toma. Pero no sé si el ritmo de reforma de las pensiones que se está siguiendo es el apropiado para garantizar esa sostenibilidad que todos queremos, o piensas que habría que meter una marcha más. ¿Cómo lo ves? A ver, no es el ritmo, es la orientación en el caso de la reforma de pensiones. La reforma no ayuda a mejorar la salud financiera del sistema de pensiones, todo lo contrario, a la dirección de deteriorarla con rapidez. De todas formas, a mí el tema de la sostenibilidad, digamos, que no me preocupa, en el sentido de que soy consciente de que lo último que correrá peligro son las pensiones. Lo que me preocupa es que se lo coma todo. O sea, que tengamos que dedicar cada vez una parte mayor de nuestro margen fiscal a pagar las pensiones y que no quede dinero para otras cosas importantes, empezando por la dependencia de la sanidad, pero también cosas más orientadas a los jóvenes, como la educación, las políticas de apoyo a las familias, la inversión en infraestructuras, en innovación,
todo eso sufrirá, porque básicamente la reforma lo que ha hecho es extender un cheque en blanco para mantener la generosidad actual del sistema, que es mucha, si lo comparamos en relación con los salarios, pase lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que va a pasar es que como cada vez vamos a necesitar más dinero para cubrir el hueco creciente entre cotizaciones y prestaciones, pues quedará menos dinero para otras cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel, porque yo discuto con mis colegas economistas del IES que me decían, hace unos años ya, oye, esto no es sostenible, tal y cual, hay que hacer reformas y tal. Y digo, bueno, no es sostenible desde el punto de vista del factor económico, pero si tú le aplicas el factor político, ningún gobierno va a tocar las pensiones, porque y sobre todo cuando hay tantas elecciones últimamente, porque claro que estamos en periodo eleccional continuo, pues nada, no el factor político. ¿Cómo lo va a resolver? Pues, como dice Ángel, dedicando dinero que se tendría que dedicar a otras cosas a los pensionistas. Lo cual tampoco me parece tan mal, y me explicaré por qué. Hombre, los pensionistas gastan el dinero en lo que necesitan y de forma racional, como todo consumidor. El gobierno lo gasta en lo que quiere desde el punto de vista político y de forma política. Por tanto, a lo mejor me parece que es mejor el dinero en manos de un pensionista que en manos de un funcionario. O sea, está así de claro. Ahora, eso sí, que vamos a tener tensiones financieras, pues por supuesto. ¿Para cuándo? Pues yo qué sé, porque es que teóricamente las debíamos de tener ya, y sin embargo no parece que los números lo digan. Ángel, ¿te parecería oportuna alguna medida en concreto en esta cuestión de la reforma de las pensiones para tomar a más corto plazo? Sí, bueno, hay varias cosas que habría que hacer. Básicamente por un lado, en la línea de seguir prolongando lo que se hizo en la reforma del 13, pues seguir subiendo la edad de jubilación, ligándola de alguna forma a la... Esa es la única que políticamente se puede hacer. Y luego también el ampliar el periodo de cómputo, que poco a poco se tenga en cuenta toda la carrera laboral, no solamente los últimos X años y sin descartes. Por otro lado, el tema del indexar la inflación, en principio sí, no queremos que las pensiones pierdan poder adquisitivo, pero siempre que se puedan pagar. Entonces, pues a lo mejor convendría dejar algo de margen ahí, no para las mínimas, que lógicamente hay que indexarlas a la inflación porque no hay mucho margen, pero en las que son más altas, pues a lo mejor se podría poner un tope de pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida del trabajador de un 10% o un 8% o lo que sea, que dé un cierto margen, porque por ejemplo, cuando pasan cosas como la inflación sorpresa causada por la guerra de Ucrania, ¿no? También es un shock importante, y también los jubilados que tienen pensiones relativamente generosas tenían que contribuir un poco. Entonces, el blindarlos a todo riesgo, pues a mí no me parece muy razonable. A mí me parece que Ángel debe tener muchos años hasta llegar a la jubilación. No tantos, no te creas. Sí, porque oye tú, las pensiones mayores o las que no son, tampoco son tan generosas, ¿sí? Y hay gente, claro, y además también... Los sueldos que no son pensiones, muchos tampoco son generosos. Bueno, ya, pero por eso yo los hemos ganado. Los que hemos cotizado los hemos ganado. Tú, y bueno, déjate de tonterías y a mí no me toques la pensión. Perdón. Eso dice todo el mundo, pero... Claro, y además, Ángel, esto de que yo sea solidario y para eso reduzca mi pensión, oiga, no señor. Que el gobierno trabaje con el dinero que viene y no me reduzca a mí la pensión y no tenga gastos extraordinarios. Esto que no, bueno, sí, ya. Que es que, claro, que al final que sea solidario menos el gobierno. El gobierno que sea solidario. Pero ¿por qué los pensionistas, no? Que los pensionistas no somos solidarios. Los pensionistas hemos sido muy solidarios porque hemos pagado durante mucho tiempo la pensión de otros. ¿Y estáis cobrando más de lo que habéis cotizado? En ningún caso. En ningún caso, que yo soy jubilado activo y yo mismo me estoy pagando mi pensión. No sé en tu caso. Pues la rentabilidad que da el sistema en relación a las contribuciones es muy alta, es mucho más alta de lo que podemos pagar.
Esa idea de que yo he cotizado más de lo que me están devolviendo, pues no es verdad. O sea, te devuelven bastante más de lo que las pensiones, Ángel, fueron inventadas en Alemania por el canciller para que la gente pudiera tener un nivel de vida similar al que tenía antes de ser pensionado. No, la idea era y no es posible, con estas pensiones actuales no es posible. A pesar de con todo, si tuviera que vivir de la pensión, viviría mucho peor de lo que vivía antes de la pensión. O sea que la filosofía de la pensión es esa. Bueno, y se inventó para los funcionarios alemanes. Los números tienen que cuadrar, o sea que claramente no estamos de acuerdo. Bueno, los números cuadran bien. Tenía yo un profesor de contabilidad, profesor de contabilidad del IES hace mucho tiempo, que decía, los números convenientemente torturados dicen cualquier cosa. Eso es cierto. Los cuadraremos. Ahora lo que pasa es el gobierno es el que no puede gastar lo que está gastando. Bueno, oye, el gobierno también es el que paga las pensiones. Entonces la cuestión no es el gobierno o los pensionistas, es el gobierno en cualquier caso a qué dedica esos recursos. Y por eso, que los dedica todo a las pensiones, pero no queda por otras cosas. Eso es lo que es. Bueno, pero ya te he dicho yo que prefiero el dinero en manos de los pensionistas que en manos de los funcionarios. Yo te digo que no me parece una solución razonable esa. No es una cosa o la otra, siempre pasa por manos de los funcionarios. La cuestión es si acaba en el bolsillo de los pensionistas o los de otro grupo que puede estar más necesitado. Las tasas de pobreza de los mayores de 65 años son mucho más bajas de la media de toda la población y mucho más bajas que las de los jóvenes, que también están muy punteados por otros medios. Pero eso la culpa no la tienen los pensionistas. La culpa la tienen unas políticas económicas que hacen que esta economía no funcione como debe funcionar. Claro, es que aquí, vamos a ver, cuando no se hace una economía liberal, ¿qué ocurre? Pues que las casas valen mucho dinero. ¿Por qué valen las casas mucho dinero? Porque lo que se ha hecho ha sido intervenir el mercado de la vivienda, que es una barbaridad. Porque esto lo estudié yo cuando estudiaba macroeconomía 1. Sí, imagínate cuándo fue eso. El micro 1, sí, exacto. El micro 1, ya lo sabía yo eso. Oye, como se nos está yendo el tiempo, José Ramón, vamos a escuchar un momento a Ángel, porque has comentado varias cosas y él quería comentarlas. También lo que te parezca de lo que ha ido comentando José Ramón, porque hay algunas cosas que no estabas de acuerdo. Y con eso acabamos. No, vamos, ya lo he dicho, estoy de acuerdo en que las pensiones tengan que ser la prioridad absoluta. No estoy de acuerdo en que lo que reciben los pensionistas de hoy sea menos de lo que cotizaron, al revés, bastante más de lo que tocaría a partir de lo que cotizaron. O sea, las cotizaciones ahora básicamente estamos jubilados 22 años entre que te jubilas y te mueres, y lo que cotizamos en promedio, luego cada caso es diferente, pues básicamente pagaría por 15 años de pensión, faltan 7, y de ahí sale el agujero de la pensión. Pero Ángel, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, me jubilé a los 71. Ajá. Fíjate, o sea, y si me hubiesen dejado, no me hubiese jubilado aún. O sea, sí, me parece estupendo. Que yo lo que sí que estoy de acuerdo, porque hoy en día la gente en sanidad, sobre todo en determinados trabajos, otra cosa es un trabajo, digamos, el minero o el conductor o tal, pero un profesor de universidad, ¿por qué tienen que jubilarse a los 70? Se podría jubilar a los 75 tranquilamente. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya te digo que la filosofía de la pensión es mantener el nivel de vida o el nivel de capacidad adquisitiva que tenías antes de jubilarte. Esa es la filosofía que se puso. Eso es muy discutible. ¿Sabes? Bueno, es discutible, pero era la filosofía con que empezó en Alemania a principios del siglo XX. Ahora acabamos con Ángel. Si quieres puntualizar alguna cosa. No. Perdón. Claro que no estamos de acuerdo, pero no pasa nada. Muy bien, bueno, pues tenemos que llegar ya al final. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, José Ramón Pin Arboledas, y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.